Damos gracias al Señor por la comunión que podemos experimentar, ¿verdad? Esta es la comunión de la iglesia del Señor, una común unión, una común unidad, un mismo Dios, un mismo Padre, un solo Espíritu que nos guía a adorar al Señor, un solo Salvador, que es Jesucristo el Señor. Así que damos gracias por compartir. Dejo saludos de mi esposa también. Pensábamos en algún momento haber estado, hace tiempo que no hemos podido estar juntos los cuatro ahora, habernos venido hoy día, pero Luquita saliendo de una licencia médica, a 3 años y medio ya con licencia, ya cómo es el sistema, ¿no? Pero estuvo con bastantes complicaciones. Pablito de 7 meses también ha estado saliendo, pero damos gracias al Señor porque ha guardado su salud, pero dejo los saludos de mi esposa, tengo que cumplir y que ella sepa que yo le entregué sus saludos, ¿ya? Y oramos por ustedes siempre también y nos alegramos cuando podemos compartir juntos. Quiero esta tarde poder compartir la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 30. Me voy a permitir poder leer los 30 versículos. Voy a estar con la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y voy a pedir que ustedes me sigan allí con su vista. Filipenses, capítulo 2, versos 1 hasta el 30. Voy a leer en el nombre del Señor. Allí como están me siguen con su vista. Amén. Leo en el nombre del Señor. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como mueren los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva me sentiré dichoso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo, para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es.
Como un hijo con su padre, Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlos de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Un instante más oremos al Señor, aunque también ya hemos estado orando. Dios, queremos que tu Espíritu Santo, que es el Espíritu que tú has dejado, que eres tú mismo, Dios Santo, con nosotros, en nuestros corazones, nos ayudes a entender tu palabra. Nos ayudes, Señor, y nos ilumine en nuestra mente y en nuestro corazón y nos des la fuerza necesaria para poder vivirla, para poder andar en ella. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les quiero contar o compartir también, porque tenemos una común unión, pero compartir como gratitud al Señor. Nosotros nos hemos propuesto ahí en San Pedro este año, y lo relaciono con lo que voy a compartir hoy día. En el libro de Colosenses hemos enfatizado una frase para que nos dirija y sea nuestro hilo conductor en todo este año, que tiene que ver con la preeminencia de Cristo. Y hemos resumido a grandes rasgos el libro de Colosenses en la frase Cristo sobre todo. Ahí tiene entre paréntesis al final una S, quiere decir sobre todos, sobre todo y sobre todos. El libro de Colosenses en particular habla de la preeminencia de Cristo, no la eminencia. Hay una gran diferencia entre que una persona sea eminente, ¿cierto?, sobresaliente, considerable, una persona que nos llame la atención, y alguien que es preeminente. Cristo es preeminente, no hay nadie como Él. Él es excepcional, solo Cristo. Por lo tanto, Cristo es preeminente, lo presenta el libro de Colosenses, pero a partir de eso también hemos compartido y enfatizamos la idea de que la iglesia de Dios, cuando entiende y comprende que Cristo es sobre todas las cosas, sobre nuestra propia vida, sobre todas las circunstancias diarias en las cuales nosotros nos desenvolvemos, también comprendemos, como nos presenta Pablo aquí en este pasaje o en esta carta a los filipenses, Pablo estando en prisiones, una prisión probablemente distinta o un encarcelamiento distinto, algunos dirán un encarcelamiento o una, ¿cómo diríamos? Cuando está en arresto domiciliario, ¿ya? Esta es la idea un poco. En algunos momentos Pablo va a estar en la cárcel, en una prisión propiamente tal, y en otros momentos, por su calidad de ciudadano romano, puede estar también con arresto domiciliario, con un guardia al lado, ¿cierto? Pero en definitiva está privado de su libertad. Y en esas circunstancias, Pablo se recuerda de los hermanos de Filipo y da gracias al Señor por su vida. El capítulo 1 enfatiza esta gratitud, da gracias al Señor por lo que ellos han sido con Él, cómo le han sostenido, cómo han estado con Él. Pero aquí también pareciera ser que de alguna u otra manera la sociedad, el mundo, la cultura romana quisiera influenciar a la iglesia en Filipo, y Pablo va a dar algunas voces o luces de alerta, porque cuando hay escritura de una carta, la carta, diríamos, tiene una ocasión, es decir, por una circunstancia, por una ocasión, por una necesidad es necesario, valga la redundancia, escribir el mensaje. Pablo, a raíz de situaciones que el mundo estaba influenciando a la iglesia y los peligros que podían haber, escribe esta carta. Yo quisiera sé que fue extenso la lectura, a veces, bueno, cierto, darnos el tiempo, leímos todo el capítulo, pero enfáticamente nos quedemos con la siguiente idea. Nosotros debemos seguir ejemplos, pero también ser ejemplos. Amén. Entonces Pablo presenta en esta carta 4 ejemplos a seguir, 4 ejemplos que son considerables
y que deben ser atendibles por la iglesia allí. Y el primero de ellos claramente es el ejemplo por sobre todos, que es Cristo. Desde el versículo 1 al 11, y muy conocido el pasaje también a partir del 5, que lo conocemos quizás incluso algunos de memoria, una parte de él, es que Cristo es nuestro mayor ejemplo de cómo vivir nuestra vida, cómo relacionarnos con otros, cómo servir y cómo de alguna otra manera también vivir una vida que denote y demuestre humildad delante de Dios. La carta o este capítulo en particular habla de hombres que son humildes. Ese es el ejemplo un poco que está enfatizando Pablo. A modo de paréntesis, recordamos entonces que el mundo, cuando decimos el mundo, el pensamiento, un sistema de pensar, o el sistema de pensar evidentemente sin Cristo, llega a entender o nos plantea que una persona humilde es una persona carente, ¿cierto? Vulnerable en algunas áreas. Dirá alguien, incluso evidentemente entendemos que la humildad está asociada a lo material o a las cosas visibles. Pero claramente cuando la palabra del Señor nos habla de la humildad, el Antiguo Testamento, tanto el Nuevo, nos recuerda que la humildad es reconocer que sin Dios no tenemos nada, ¿verdad? Alguien que es humilde, con un corazón humilde delante de Dios, ha reconocido que sin Él nada somos. Nos sometemos a Dios. Ahí hay humildad. Puede ser que las circunstancias que nos rodean, lo que podemos tener, hacer, realizar, proyectar, esté a nuestro favor, pero puede darse en algún momento que ese corazón o nuestra mente esté pensando que en realidad Dios tiene un lugar secundario en nuestra vida. Pero Dios, si está en primer lugar, si es soberano, si Cristo es sobre todo y sobre todos, entonces estamos denotando de alguna otra manera humildad, sometimiento a Dios. Lo contrario de eso, evidentemente, es el orgullo, es la soberbia, es ser altivo. El salmista dirá, ¿cierto?, que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo, ¿verdad? Resiste la soberbia, porque Dios no está compitiendo con el ser humano. El ser humano intenta a veces competir con Dios, consciente o inconscientemente. Dicho esto, entonces, volviendo a los primeros versículos, aquí voy a dar un par de versículos y rápidamente, como juego de espada, ¿verdad?, nos ayudamos. Juan 8:29, ¿quién lo puede leer o lo va a leer? Levante su mano y lo mantiene ahí para que lo lea. Juan 8:29. Juan 8:29 a la 1, Juan 8:29 a las 2, necesito un martillo acá. Y Juan 8:29 a las... ¿Quién lo va a leer? Amén, allá. No lo leas todavía, yo te voy a pedir, por favor. Y Primera de Pedro 5:6, muy conocido, Primera de Pedro 5:6. Amén, hermano Luis. Mantengan ahí, por favor. Entonces, solo enfatizar lo siguiente, no vuelvo a leer el pasaje del versículo 1 al 11, pero aquí está Cristo presentado. Cristo, que es Dios mismo. Hemos cantado hermosamente, yo me gozaba y me alegraba con ustedes, algunas recordando canciones de antaño, otras no las conocía, pero doy gracias al Señor porque elevamos nuestras voces y reconocemos solo a Cristo. Amén. Cristo es el Rey de Gloria. Jesucristo es Dios, Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él es el que transforma nuestras vidas, no hay nadie como Él. Y definitivamente, cuando pensamos en Cristo y la muestra de humildad y de ser sumiso delante de Dios y resistirse al orgullo y resistirse a la soberbia, la mejor muestra es Cristo en su encarnación. Y el versículo 5 del capítulo 2 nos recuerda aquello, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros, dirá la versión Reina Valera, esta decía algo así como, tengan la misma actitud. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengan la misma actitud. Hermanos de Hualpén, hermanos de la iglesia amada, que estamos esta tarde aquí, tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Constantemente. Si hemos de revisar nuestra vida, si hemos de mirarnos en el espejo de la palabra del Señor, Dios permita constantemente mirar el ejemplo de Cristo, teniendo la misma actitud de Cristo siempre, siempre. Vuelvo a decir, constantemente pienso en cómo la sociedad nos intenta influenciar, cómo este mundo, cómo el sistema está oprimiendo a la iglesia de Dios y nosotros vivimos en una sociedad o en un país en donde no estamos siendo perseguidos legalmente aún, tan directamente. En pequeño paréntesis, estuvimos en una jornada con el Departamento de Misiones, específicamente en un área del Departamento de Misiones, a un par de días atrás,
Pero siempre es bueno recordar que cuando pensamos en hacer la misión, las circunstancias son distintas de un lugar a otro y Dios aún en su misericordia nos permite tener esta libertad hoy día en el medio en donde nosotros estamos. Otros países no es así. Pero aun cuando no seamos perseguidos como en otros lugares, ciertamente el mundo intenta perseguirnos con sus filosofías. Y una de las filosofías más claras del mundo es que tú y yo, o ustedes y yo, debemos luchar como sea por nuestras metas, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, no importando a quién vamos dejando en el camino. Esa es la sociedad, ¿verdad?, en la que vivimos. Competencias constantes y de alguna u otra manera a nosotros se nos dice, o el mundo nos está diciendo, a medida que vamos avanzando, tú puedes mirar hacia abajo o mirar hacia atrás y vas viendo que has dejado a otros en el camino y que tú siempre estás mejorando y finalmente eres mejor. Pero que haya nosotros, la iglesia de Cristo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, creador del universo, el Dios todopoderoso, estando allí en la creación, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo, Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como algo que tuviera para él inquebrantable, sino que se encarnó y se hizo uno de nosotros. ¿Cuál es una de esas motivaciones maravillosas por las que Cristo lo hizo? Porque quiso agradar al Padre. ¿Qué dice Juan 8:29? Amén. Haya pues en vosotros el mismo sentir que con Cristo Jesús. Jesús dice, yo hago lo que al Padre le agrada. Cuando nosotros miramos nuestra vida, yo siempre le digo a los hermanos allá, terminando el culto en la mañanita, decimos Dios le bendiga, tengamos una buena semana. No sabemos lo que esta semana viene, pero sí sabemos que Dios está en control de todo. Él ya lo sabe. Y cuando hemos de servir, cuando hemos de trabajar, cuando hemos de luchar durante esta semana por todo lo que tenemos que hacer, hagamos lo que al Padre le agrada. Hagamos lo que a Dios le agrada. Es lo que Pablo está animando a los hermanos en Filipo, desde la prisión, desde circunstancias adversas, pero reconociendo en esta hermosa iglesia, en estos hermosos hermanos que se han mantenido fieles y han sido alentados y animados a acompañarle en la tarea. En el capítulo 1 Pablo va a decir que están en la comunión del Evangelio. La frase comunión del Evangelio que es usada en esta carta un par de veces se refiere específicamente y explícitamente que estaban dispuestos a sufrir por Cristo. Esa es la comunión del Evangelio en el libro de Filipenses. Hermanos, nosotros tenemos comunión unos con otros, porque Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero si hemos de usar la frase, la comunión del Evangelio, que haya comunión también en nosotros al estar dispuestos, todos quienes estamos aquí, a entregar nuestra vida por el Señor. A entregar nuestra vida por el Señor con todo lo que eso implica. Y Pablo, al reconocer esta actitud de los hermanos, también les está animando a que se guarden en humildad. Sean humildes, de un corazón humilde, como Cristo, tenga la misma actitud, porque en definitiva lo que movía a Jesús a hacer todas las cosas es agradar al Padre. Usted y yo hemos experimentado eso, ¿verdad? O lo estamos experimentando. Y sí, hemos pasado por circunstancias a lo mejor alejadas, pero podemos volver a estar en esa situación. Qué gozo, qué alegría, qué paz, qué esperanza tenemos cuando estamos en comunión con el Señor y cuando hacemos lo que al Padre le agrada. No hay mayor seguridad allí, hermanos y hermanas. Mire, las cosas pueden estar muy, muy complejas a nuestro alrededor. Las incertidumbres pueden venirse constantemente. Pero si hacemos lo que a Dios le agrada, estamos seguros. Y además esa comunión la podemos vivir unos con otros. Hay comunión constante. La experiencia de Cristo además nos prueba. No vuelvo a decir, leer todo el relato hasta el versículo 11. Pero si hay algo más que evidencia Pablo en esos versículos, es que este sentir de Cristo Jesús es humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios porque eso es lo que al Padre le agrada. Que usted y yo seamos humildes. Volvemos a mencionar y lo vuelvo a hacer, lo decía al principio, no ese errado concepto de humildad que incluso a veces uno pudiera tener. No, que soy una persona humilde, yo
o mira qué humilde o en humilde condición está. Y los periodistas, ¿verdad?, usan esas expresiones, mira, está en una condición humilde, en una situación humilde, pero pensando en lo material, o pensando en lo externo, o pensando en aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida, cuando la humildad, vuelvo a decir, para Dios es aquel que reconoce y que hace lo que al Padre le agrada, y reconoce que Dios es dueño de todo, que Dios es dueño de todo. Entonces, volviendo a la idea de Cristo, este mismo sentir de Cristo debe ser para nosotros. Siempre, siempre, hermano, sabemos que estamos tras los pasos de Cristo, sabemos que tenemos el mismo sentir, cuando también estamos dispuestos a que Dios esté sobre nuestras vidas y nosotros someternos delante de Él. Primera de Pedro 5, 6. Amén. La exaltación siempre sigue a la humillación. La exaltación siempre va a venir posterior a la humillación. No buscamos ser exaltados, o no debiéramos buscar ser exaltados. Pero Dios nos sostiene, y la exaltación desde el punto de vista de Dios es tomar nuestra vida y ponerla en el hueco de su mano y resguardarnos. Ahí está. Pero también hay un sentido escatológico, un sentido futuro, en que también seremos glorificados juntos con Jesucristo, compartiremos su gloria. Somos coherederos, dice la palabra del Señor, de la riqueza con Cristo Jesús. Reinaremos con Él. Esa es la esperanza que tenemos. Cristo puede venir ahora. Amén. No lo hemos olvidado, ¿verdad? Vivimos sabiendo que Cristo puede venir ahora, en cualquier momento. Y compartiremos, somos coherederos de su gracia, de su riqueza, de la gloria. Pero también la idea de exaltación en el presente tiene que ver con estar seguro en la mano de Dios. Pero para eso debemos constantemente humillarnos, someternos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte en su debido tiempo, en el tiempo oportuno, en el tiempo en que nosotros necesitemos reconocer también o buscar y saber que estamos siendo sostenidos por la mano de Dios. La sociedad, el pensamiento filosófico, el pensamiento antropocéntrico, humanista, centrado en el hombre, nos dirá que nosotros debemos estar por sobre los demás. Nos dirá que nosotros a veces necesitamos de Dios y otras veces podemos ser independientes de Dios. Eso es no ser humilde. Eso es no humillarse delante de Dios. Pero nosotros nos humillamos porque hemos comprendido, como cantábamos también, que Él es el Rey de Gloria. Que Jesucristo es el Rey de Gloria. Jesucristo es Dios, el Creador del universo. Y Él es nuestro Dios. Entonces Pablo va a animar a los hermanos en Filipo. Pablo va a animarnos a nosotros aquí en Hualpén esta tarde. Anima a su iglesia en todo lugar. Tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Contra eso, o con eso, o por eso, más bien, debemos luchar constantemente. La humildad, nosotros compartimos el año pasado en la iglesia, el último trimestre, el énfasis de la comunión, o el penúltimo. Pero una de los principios que la palabra nos va recordando constantemente es que la comunión se trabaja, en que la unidad es un esfuerzo que debemos hacer. Pero uno diría también que estos elementos como la humildad, como el someternos a Dios, también es trabajar constantemente, es luchar contra nuestra propia humanidad, contra nuestras propias debilidades, contra nuestros propios temores, contra nuestro propio pasado muchas veces, aun cuando Cristo ya lo perdonó y lo echó al profundo del mar, aquellos pecados con los cuales ofendimos a Él. Pero hermanos, que Dios nos ayude porque en Él es posible vivir sometidos bajo la poderosa mano de Dios, en humildad. Lo contrario a la humildad, que es la altivez, solo trae amargura, solo trae desesperanza. Yo he estado meditando sobre esto estos días también porque he conocido algunas personas que no son cristianas, pero que denotan muchas veces lo que está en el corazón, que con un poco de o tomar algo en la vida o sumar algo a la vida,
ya pareciera ser, yo no sé, lo pensaba en algún momento, es como, yo sufro de eso constantemente, tengo que tomar agua efervescente, la acidez. Es como echar algo pequeño en un vaso y es efervescente. Hay personas que inmediatamente aflora lo que está en el corazón, porque no tienen a Dios evidentemente tampoco, no tienen a Cristo, y echaron un pequeño logro o pequeños cambios en su vida, o situaciones que han adquirido, y efervece o crece la falta de humildad delante de Dios. Hermanos, demos gracias al Señor cuando nos hace reconocer que sin Él nada podemos hacer. Si Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hagámoslo nosotros también. Nos aferramos solamente, diría Simpson, nuestro fundador, también a la cruz de Cristo. El segundo ejemplo que Pablo da está del versículo 12 en adelante hasta el 18, es el mismo ejemplo de él. La humildad, hermano, someterse a Dios, estar bajo la poderosa mano del Señor, también va a producir en nosotros un deseo constante de sacrificio y servicio. Pablo, en otros pasajes, ha recordado su currículum, su historial, ha recordado lo que él ha logrado humanamente como judío, como maestro, como doctor de la ley también, formado en la mejor escuela judía. Él es celoso de la tradición, es celoso de la escritura, de los escritos judíos. Es un hombre que ha intentado ser fiel a Dios. Es un hombre que de alguna manera, antes de tener este encuentro con Cristo, él está muy cierto de que tiene una vida aceptable delante de Dios. Una vida perfecta, casi, pudiéramos decir, casi lo perfecto delante de Dios. Y él en algún momento va a nombrar su currículum, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero al final de nombrar todo lo que él ha logrado, lo que él ha hecho, lo que él ha sido, usa la frase, ¿verdad? Todo esto lo tengo por basura, por escoria. Esta idea de que tiene el mismo valor que aquello que se descompone en un vertedero, por ejemplo. Así Pablo considera sus logros. No sé si logramos, ¿cierto?, hacer la relación. Pablo toma todos sus logros, todo lo que hay en su propia vida que él ha llegado a adquirir, y dice que lo pone en la misma condición que aquello que se pudre en un vertedero, porque no tiene comparación con Cristo, porque su encuentro con Cristo lo transformó plenamente. Cristo nos ha transformado, ¿verdad? Es de esperar que quienes estemos aquí esta tarde, todos podamos decir a aquello o aquella pregunta, ¿Cristo ha transformado tu vida? Podamos decir, sí, Cristo me ha transformado. Él me ha cambiado, Él me ha dado esperanza. Y Pablo pone su propia vida como ejemplo también. Quiero que me ayuden en dos pasajes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2:13. Este lado ahora, a ver, por acá. Amén. Y Efesios 3:16. Efesios, gracias hermanos. Entonces, la idea de Pablo también es que él presenta a Cristo como ejemplo. Él mismo después va a presentar a Timoteo y Epafrodito en humildad. Es decir, es posible someterse bajo la poderosa mano de Dios. Pero esto no es posible humanamente. Esto no es posible si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos producir humildad. Aunque a veces yo debo reconocer, quizás en mi mente, o a lo mejor lo he expresado, he dicho en alguna oportunidad, doy gracias a Dios porque soy humilde. Soy humilde, de verdad. Ustedes evidencian que soy humilde. Estoy exagerando a lo mejor las frases, pero el ser humano a veces cree que puede producir humildad. Hermanos y hermanas, no hay nada que nosotros podamos hacer en ese sentido. Solo el Espíritu Santo y su palabra transforma nuestra vida. Él nos permite someternos delante de Dios, porque nosotros luchamos humanamente. Nosotros no tendemos a ser humildes humanamente, pero bajo la mano de Dios y bajo la obra del Espíritu Santo e influenciados y guiados por la palabra del Señor, es posible porque el Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña las palabras que Jesús nos dejó para que transformen nuestra vida. Ir constantemente y de continuo en la transformación de nuestra vida, que debe ser por lo demás nuestra meta, porque nuestra meta no es otra que ser como Cristo. Esa es nuestra meta.
la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. No hay otra meta en nuestra vida. Si alguien en algún momento, yo sé que todos pasamos por esas crisis, ¿cierto?, existenciales, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué metas puedo alcanzar? Sí, sé que tenemos sueños, anhelos, proyectos en distintas etapas de nuestra vida, pero como hijos de Dios, la única meta de la cual nosotros debemos preocuparnos ciertamente y eternamente es ser como Cristo. Ser como Cristo, porque esa es la estatura que se nos ha puesto. Entonces Pablo de alguna manera también nos recuerda que no hay forma de hacerlo y de ser transformado si no es primero por la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 2:13? Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes lo que creen. Esta palabra sigue actuando en ustedes. Es mi esperanza, es mi confianza y por lo demás es un desafío muy personal quienes predicamos, no solo los pastores, todos aquellos que predicamos, enseñamos, exponemos la palabra de Dios. Debemos hacerlo con un constante temor porque primero la palabra nos habla a nosotros. Eso debe ser así, ¿verdad? Pero no solo a nosotros. Ustedes hoy día son responsables de este mensaje. A veces esbozo una sonrisa porque no por maldad, sino porque digo, Señor, ya cumplí. Ustedes son responsables de la palabra que han escuchado. Hemos recibido la palabra del Señor. Y dice Pablo a los hermanos en Tesalónica, ustedes tuvieron esta actitud, no como palabras nuestras. Es mi anhelo, es mi deseo, es nuestra oración cuando nos presentamos delante del Señor para compartir su palabra. Es nuestro deseo que no sean palabras humanas del pastor, del hermano, la hermana, el maestro, el que enseña, el que expone, quien finalmente hable, sino que sea la misma palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Porque es la palabra de Dios la que transforma. Probablemente mi tono de voz a alguno le incomoda. Sucede eso, estaba leyendo un artículo o un libro, parece algo, el otro día hacía referencia. Entonces, en algún momento de esto de los conflictos, nosotros podemos tener buena llegada con varios, pero para algunos necesariamente yo les voy a recordar a alguien que ustedes no quisieran ver en su vida. Pero Dios permita que no sean mis palabras las que queden, que sea la bendita y eterna palabra de Dios. Amén. Entonces tiene que ver con eso. Primero recordar, como dice Pablo a los tesalonicenses, no tomaron estas palabras como palabras humanas, sino como la propia palabra de Dios que les va transformando. Hermanos, es posible ser humildes delante de Dios. Es posible ser una iglesia humilde, poderosa, victoriosa, gloriosa. Yo me alegro cuando les veo y cada vez más, a pesar del frío, este lugar se va llenando. Como decía el pastor en la mañana, ¿cierto? Los pequeños, las clases. Gloria al Señor por eso. Pero aun cuando vamos de victoria en victoria, permanecemos humildes. Permanezcamos humildes delante del Señor. ¿Qué dice Efesios 3:16? Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Ser fortalecidos con poder no es una actividad humana y no es una cualidad humana y no es una tarea humana. Que usted y yo seamos fortalecidos internamente y que haya humildad en nuestros corazones y que Dios al mirarnos a través de Cristo no solamente nos vea justificados y nos vea santos, sino que vea que hay humildad en nuestras vidas, es posible por el Espíritu Santo. Gloria damos al Señor porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿O no conocemos que somos, dice Pablo, hace esta pregunta, templo del Espíritu Santo? Somos templo. Somos templo. Somos la casa de Dios. No vamos a hablar de la construcción, ¿cierto? Pero nos alegramos, hermano. Yo me alegro por esta maravillosa iglesia. Porque sin tener un edificio, siguen siendo templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Entonces no olvidemos que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que hace la obra que humanamente no podemos hacer. La humildad no es una obra humana. Por eso que tenemos que someternos a Dios, por eso que tenemos que buscar al Señor, por eso que tenemos que estudiar la palabra, por eso que tenemos que orar unos por otros,
La oración también nos va a ayudar, evidentemente, pero dejar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, porque el Espíritu Santo mora en sus hijos. Sin embargo, es posible que lo alegremos, es decir, dejemos que Él obre plenamente, o lo entristezcamos, no dejar que Él obre. Y Pablo nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Tercer ejemplo, versículos 19 al 24. Está el ejemplo de Timoteo. Yo decía al principio, la idea de este pasaje es que sigamos ejemplos y seamos ejemplos. Pero 4 ejemplos que Pablo pone. Cristo primero, el mismo, y después pone a Timoteo y lo llama su hijo en la fe. Él ha ganado a Timoteo, por decir de alguna manera, para Cristo. Él lo ha llamado. Hechos 16, 2 Timoteo 1, 1 Corintios 4, dan muestra y Pablo va a hablar de Timoteo en ese sentido para presentarlo como un hijo en la fe. Pablo va a decir en los versículos que leíamos del 19 al 24 que Timoteo está dispuesto a vivir para otros. Timoteo está dispuesto a darse para otros, no para sí mismo. Pero Timoteo tuvo que aprender de Pablo primero. Tuvo que seguir el ejemplo de Pablo. Timoteo vio en Pablo a este hombre entregado por la causa del Evangelio, transformado por el Señor. Y Timoteo sigue los pasos. Por eso es que a veces cuando hemos nosotros sido mentoreados o seguimos a alguien o somos acompañados, discipulados, a nosotros se nos dice que somos Timoteo, ¿verdad? Ahí va este hermano, la hermana con su Timoteo ahí. O el pastor va con un Timoteo. Nosotros somos Timoteo de alguien en el sentido de que estamos, ¿cierto?, siendo acompañados, enseñados. Pero también nosotros tenemos el deber de acompañar a otros claramente. Específicamente, ¿cuál es el ejemplo de Timoteo? Timoteo está dispuesto a darse por otros, a vivir por otros, no para sí mismo. Tiene mucha relación estos versículos del 19 al 24 con el inicio del versículo 5. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se entregó a sí mismo por nosotros, se encarnó. Se vació, la idea de no escatimó la divinidad como cosa que aferrarse, es vaciarse. Está esta idea de no perder evidentemente la esencia, sigue siendo Dios, aquí en la tierra 100% Dios y 100% hombre, pero deja su posición, su trono en el cielo, la comunión en el sentido de estar con el Padre constantemente. Y cuando digo la comunión, Jesucristo no pecó, pero usted recordará las palabras de Jesús ahí en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí está su humanidad plenamente. Él está evidenciando que está viviendo ese proceso. Bueno, volviendo a Timoteo. Timoteo tiene el mismo sentir también que hubo en Cristo Jesús. Está dispuesto a dar su vida por otros. Damos gracias al Señor. Yo doy gracias al Señor por los hermanos y hermanas que en esta iglesia enseñan a otros, discipulan a otros. Yo sé que hay varios, de manera formal, pero también de aquella manera que tiene que ver con las relaciones. Qué bueno y que sea siempre así. Pero sabe, un llamado va a ser siempre. Yo les animo, mire su propia vida. Probablemente alguno dirá, pero yo no estoy discipulando a nadie, lo hice en otra época o no lo puedo hacer hoy día, quizás no he podido concretar esa labor, se me ha invitado y no he podido. Por distintas razones alguien dirá, yo no puedo estar discipulando a alguien, pero el desafío es usted mire a alguien al cual le pueda estar enseñando, por el cual pueda dar también su vida, su tiempo, en ese sentido. Porque para acompañar a otros, para llevar a otros también al crecimiento espiritual, debemos restarnos nosotros, ¿verdad? Debemos restarnos nosotros. Por eso que la idea de humildad que enfatiza Pablo en este capítulo de la carta, o en esta parte de la carta, en el extracto de la carta que se ha puesto este capítulo 2, el énfasis es la humildad. El ejemplo de Cristo, el mismo Pablo y Timoteo, es que son hombres, Cristo mismo en su humanidad denota la humildad, porque podía haberse quedado en su propia condición divina, pero denota esa humildad y entregarse por otro, hasta llegar a Timoteo también a entregar su vida por causa del Evangelio, a acompañar a Pablo en esta labor. Y Timoteo, dice Pablo, yo lo envío o lo envié a ustedes y lo quiero enviar también. Y Timoteo debe ser bien recibido
Porque Timoteo está dispuesto a gastarse por otros. Está dispuesto en definitiva a restarse él para que otros también puedan crecer. Volvemos a hacer la comparación en una sociedad en donde esta frase es cliché, pero la repito, soy primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿verdad? Eso es lo que en este mundo vive. Damos gracias al Señor porque su iglesia no es así. La iglesia del Señor no vive bajo esos conceptos. Primero está el Señor, en segundo lugar están otros y en tercer lugar estoy yo. Es una contracultura, ¿verdad? Absolutamente. Distinto, una corriente distinta a lo que el mundo nos ofrece, pero Pablo dirá ahí en Romanos, no se amolden al sistema de este mundo. Finalmente, el ejemplo de Epafrodito. Versículo 25, dice, y lo voy a leer estos versículos finales, pensando en un hombre que probablemente no es tan conocido como Timoteo. Claramente el ejemplo que da Pablo de Cristo es constante en sus cartas, el mismo Pablo lo conocemos, pero ¿qué es de Epafrodito? Versículo 25 nos muestra un hombre sobrio y equilibrado. Mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Es un hombre equilibrado y sobrio porque está dispuesto a acompañar. Está dispuesto a estar al lado, por ejemplo, de Pablo y también ser enviado a la iglesia en donde es necesario que él pueda estar. He llamado un compañero de evangelio, un compañero de lucha, de labores, un compañero de milicia. Es alguien que va al lado, junto. Hermanos, si hay un ejemplo en Epafrodito que nosotros podríamos seguir y que nos permita el Señor que sea así, permanezcamos en ese compañerismo también. Amén. Seamos compañeros. ¿Ya? Esto no es un mitin político. Pero seamos compañeros. A la luz de la palabra, acompañémonos. Acompañémonos. Caminemos juntos. Andemos la senda que Cristo nos trazó juntos. Algunos quizás caminarán un paso más lento, otros el paso será un poco más rápido, pero hagamos el esfuerzo de acompañarnos, de andar juntos, de caminar juntos. Epafrodito, como ejemplo, Pablo lo pone, es así. Es un hombre que es compañero, que va al lado, que está dispuesto a servir en la labor, un compañero en el evangelio y también de milicia en la lucha. No solo acá o no solo en la Estrella, yo me imagino, y es así, estadísticamente es así. Estuve en la Comisión de Estadística 4 años a nivel nacional y vaciaba la información de los cultos de oración de todo el país. Y estadísticamente, los números no mienten, el culto de oración, por distintas razones, sin juzgar nada, pero el culto de oración es uno de los cultos menos concurridos en las iglesias, por distintas razones, que cada uno de nosotros la conoce, ¿verdad? Y puede dar fe de ello. Pero hermanos, ¿sabe qué? Yo le decía a los hermanos también, la Estrella, es bueno ser compañeros, pero también es bueno orar juntos. Tiene un sentido que vengamos juntos al culto de oración, porque podríamos este culto hacerlo hoy día. La tecnología es factible, ¿verdad? Hacemos un culto online, nos conectamos cada uno en casa. Miren lo que voy a decir. Usted va a decir, pastor, ¿qué le pasó? Voy a ser exagerado en el ejemplo. Usted podría entregar su ofrenda desde casa, con la transferencia, la cuenta RUT. Es raro, ¿cierto? Es raro. Podríamos cantar cada uno en nuestra casa, ponemos ahí, y en su casa los músicos se podrían conectar. Yo creo que hasta eso se puede hacer. Conectarse también, hacer que las secuencias se ajusten. Es irrisorio, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el paréntesis, hay en algunos lugares que esto se hace. Y no por necesidad, no porque sea perseguida la iglesia, sino porque de alguna u otra manera se ha perdido el sentido de compañerismo, de comunión. Entonces, aunque parezca un poco irrisorio, exagerando la nota y el ejemplo, que es real, sucede en algún otro sentido, en algunos lugares, en algunos países del mundo. Hermanos, que Dios nos permita
no perder el compañerismo. Cierto que estamos juntos aquí, pero que realmente sea que estamos juntos siempre. Que no sea que estamos juntos presencialmente, pero online como compañeros, ¿cierto? Como distantes unos de otros. Pablo dice que Epafrodito es un hombre compañero, es un hermano que acompaña, que está ahí. Podríamos decir mucho del compañerismo, pero que Dios nos ayude también para enfatizar aquello, porque cuando hay humildad en la vida del cristiano, cuando somos como Cristo, queremos estar con otros, porque consideramos a nuestro hermano necesario, consideramos la familia de la fe necesaria. Nosotros no somos la iglesia. Uno a veces escucha estos conceptos. No, es que yo soy la iglesia de Dios. Por lo tanto, yo no necesito de otros. Puedo crecer solo. Y eso que yo le decía también se aplica a lo individual. Puedo leer mi Biblia, puedo conectarme a una predicación en línea, puedo hacer muchas cosas individualmente. Pero usted y yo, porque además hemos sido creados por Dios en comunidad, pero además porque la iglesia de Cristo fue formada en comunidad, nosotros nos necesitamos unos a otros. Somos compañeros y debemos ser compañeros. Y que eso también sea aplicable y practicable constantemente. Versículos 26 y 27. Lo envío, dice Pablo, porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Pablo se había entristecido mucho al saber que Epafrodito estaba enfermo, estando encarcelado, estando además en prisiones, esta idea de privado de libertad, y además, dice Pablo, gracias a Dios tuvo misericordia y no me permitió pasar otra tristeza más si Epafrodito hubiese partido. A ese nivel de amor y de cariño había por Epafrodito, y lo pone como ejemplo. Pero también está esta idea de que Epafrodito está conectado con los hermanos, es un hombre humilde, es un hombre que se ha sometido delante de Dios, que no ha dejado espacio a la altivez, a la soberbia, al individualismo, y finalmente también es un hombre, es un hijo de Dios preocupado por otros. Y también se preocupa cuando sabe que los hermanos se entristecieron por causa de él. Él también se entristece de alguna manera cuando los hermanos de Filipos supieron que él estuvo enfermo, incluso a punto de morir, Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él, dice. Tenía un sentir sumiso y él pensaba en los demás, no en sí mismo. Aunque se enfermó y casi muere, su preocupación seguía siendo Pablo y la iglesia que había dejado en Filipos, porque Epafrodito había servido a los hermanos. A ese nivel vemos un hombre sometido delante de Dios en humildad, preocupado por otros, no por sí mismo, sino por la tristeza que estaban viviendo los hermanos. Y como tercera cosa y final, en este ejemplo final de Epafrodito, versículos 28 al 30, dice: así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Cuando hablamos de persecución en el primer siglo, estamos hablando de muerte. Estamos hablando de riesgo de vida. Es decir, aquel que predicaba el Evangelio y era tomado preso, habían grandes posibilidades de ser muerto, de que pagara con su vida. Y Epafrodito fue dispuesto y estuvo dispuesto a dar su vida también por el Señor y por otros. Por eso Pablo dice: recíbanlo en el Señor. Les animaba a eso. Y tengan estima a otros que son como él. Por eso lo pone como ejemplo a este hermano Epafrodito, quien había estado dispuesto a exponer su vida por causa de otros también. Hermanos, sigamos ejemplos. Miremos en quién podemos fijar nuestros ojos, porque son como Cristo. Eso dice Pablo, ¿verdad? También. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. A veces nos complica un poco y nos desafiamos y nos frustramos, porque decimos, ¿cómo? Ese gran hombre Pablo. Cuando la Biblia, sin desmerecer evidentemente la obra que Dios hizo a través de Pablo, pero es Dios obrando. Es Dios obrando, amén. No nos podemos olvidar de eso cuando estudiamos
todos los personajes de la Biblia. Y Pablo, al igual que otros, diríamos de Elías, por ejemplo. La Biblia dice, Elías era un hombre con las mismas dificultades, pasiones, frustraciones, todo lo que usted quiera, igual que nosotros. Entonces, hermanos, vemos la gracia de Dios obrando en estos hombres, pero sí es posible ser ejemplo de otros. Anímese. Les animo a ser ejemplo de humildad, para que otros también quieran conocer a Cristo, o quieran ser como Cristo al mirarles a ustedes, al mirarme a mí. Pero también queramos seguir ejemplos de otros, queramos animarnos, no perdamos la esperanza. El mundo también nos desilusiona cada día. No vamos a hablar de corrupción, pero de que el mundo está corrompido, está corrompido. ¿A quién seguir? ¿A quién mirar? Se han caído, ¿cierto?, aquellos que se veían como modelos, como personas íntegras, probas de una ética real. Pero hermanos, la iglesia del Señor está para eso, para hacer luz. Y entre nosotros podemos también ser ejemplos unos de otros. También querer mirar a otros que están siguiendo al Señor y también ser ejemplos afuera. Pablo escribe a los filipenses, a la iglesia de Filipo, con mucho sentir, con el amor que les tiene. Agradece a Dios en el capítulo 1 y en los otros también por la obra que Dios había hecho a través de estos hermanos, le han sostenido, le han acompañado. Pero en este capítulo de manera especial, él quiere ejemplificar que es posible ser humilde delante de Dios y delante de los demás también. Solo termino con esto. Siempre los pastores decimos lo mismo. La humildad, hermanos, nos trae, lo dije parece en algún momento, nos trae gozo. Porque tenemos libertad. Porque hacemos lo que a Dios le agrada. Entonces tenemos gozo, tenemos esperanza, tenemos gratitud en nuestra vida. Es decir, vivimos una vida plena y abundante que es la que Cristo nos ha dado. Podemos estar enfermos y también nos enfermamos. Uno de los pasajes que se leía es que se va renovando nuestro interior. Efesios me parece que es el que leíamos. Se va renovando nuestro interior. Y la palabra así nos dice que nuestro hombre exterior, nuestra vida, de alguna u otra manera se va desgastando. Pero nuestro interior se va renovando de día en día. Entonces, cuando somos humildes delante de Dios, hay gozo, hay alegría, hay vigor en nuestra vida, a pesar de las circunstancias. Lo contrario a la humildad produce falta de gozo, falta de paz, falta de vigor. Aun cuando el día esté muy soleado, pareciera ser que está como un tornado casi. Qué duro eso, ¿verdad? Que no sucedió. Dios nos ayude. ¿Vamos a orar al Señor? Vamos a orar al Señor. Dios eterno, vamos delante de tu presencia, dándote muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es eterna, tu palabra que es santa, tu palabra que es un espejo, tu palabra que nos reconforta, esta palabra viva que vivifica nuestras vidas, nuestros corazones. Padre bendito, yo te doy gracias por la iglesia aquí en Huelpén. Esta parte de tu iglesia aquí, reunida a esta hora, así como en muchos otros lugares, Señor, elevando nuestra